Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde no se nos escapa ni una migaja de información sobre las estrellas que más amamos. ¿Listos para un cafecito virtual y una buena dosis de chismorreo? Porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que lleva semanas, incluso meses, dando vueltas por las redes sociales, incendiando los foros y llenando de esperanza los corazones de miles de fans, Kerem y Yandhi reconciliados. ¿Es real el rumor o solo un espejismo alimentado por nuestra ilusión? Hoy vamos a diseccionar cada pista, cada comentario, cada mirada que ha surgido en las últimas semanas para intentar descifrar la verdad detrás de esta posible reconciliación. Vamos a analizar las fuentes, los testimonios y, por supuesto, las pruebas que hemos recopilado para que ustedes, nuestra fiel audiencia, puedan formar su propia opinión. Así que prepárense porque este viaje al mundo de Kerem y Yandhi va a estar lleno de emociones. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de rumores y especulaciones, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ni un solo vídeo con las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos sobre tus celebridades turcas favoritas. Además, me ayudarías un montón a seguir creando contenido para ustedes. Vamos, es gratis y solo toma un segundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa. ¿Están Kerem Bürsin y Yandhi Erçel juntos de nuevo? La química que desprendían en pantalla durante el rodaje de Senkalkam era innegable. La serie fue un fenómeno mundial y la relación que surgió entre ellos traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Su romance era puro cuento de hadas, lleno de momentos cálidos, miradas cómplices y gestos de cariño que enamoraban a cualquiera. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura golpeó con fuerza a sus fans, dejando un vacío en el corazón de muchos que creían en su amor. Los motivos de la separación nunca fueron del todo claros. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, incluso de diferencias personales. Lo cierto es que, de un día para otro, dejaron de mostrarse juntos en público y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre su distanciamiento. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Después de un periodo de silencio y aparente distancia, en las últimas semanas han comenzado a surgir indicios que apuntan a una posible reconciliación. Primero, algunas fuentes cercanas a la pareja han asegurado que han vuelto a verse en privado. No se trata de encuentros casuales en eventos públicos, sino de citas discretas, lejos de las cámaras y los flashes. Segundo, algunos fans con ojos de lince han notado que Kerem y Yandhi han comenzado a dar me gusta a las publicaciones del otro en Instagram. Sí que suena trivial, pero en el mundo de las celebridades, un simple like puede tener un significado mucho más profundo. Podría ser una forma sutil de acercamiento, una manera de mostrar que siguen estando presentes en la vida del otro. Tercero, y aquí viene la bomba, se han filtrado algunas fotografías de Kerem y Yandhi en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ojo, no son fotos juntos, pero sí pruebas de que han coincidido en el mismo evento o restaurante. Por supuesto, podría tratarse de una simple coincidencia, pero la probabilidad de que esto ocurra en varias ocasiones es bastante baja. Ahora, vamos a analizar con lupa cada uno de estos indicios. Empecemos por las fuentes cercanas a la pareja. Si bien es cierto que este tipo de informaciones suelen ser poco fiables, en este caso, algunas de las fuentes son periodistas de renombre en Turquía, con un historial de aciertos en cuanto a noticias del corazón. Estos periodistas han asegurado que Kerem y Yandhi han estado intentando reconstruir su relación poco a poco, sin presiones y lejos del escrutinio público. Han hablado de cenas románticas, paseos discretos y largas conversaciones en las que han intentado limar asperezas y superar los obstáculos que les llevaron a separarse. Para entender mejor la credibilidad de estas fuentes, es importante mencionar algunos nombres. La columnista Ayşe Arman, conocida por sus entrevistas íntimas y su acceso a figuras prominentes del mundo del espectáculo turco, ha insinuado en varias ocasiones que ha escuchado rumores persistentes sobre una reconciliación. Si bien no ha confirmado nada directamente, su tono sugiere que algo se está cociendo entre los dos. Otro nombre a tener en cuenta es el de Mehmet Uestunda, un periodista especializado en noticias del corazón que ha demostrado tener buenas fuentes dentro de la industria. Él ha llegado incluso a publicar fragmentos de conversaciones, supuestamente escuchadas a través de sus contactos, donde se mencionan encuentros discretos entre Kerem y Yandhi. Sin embargo, es crucial recordar que estas fuentes, por más reputadas que sean, siguen siendo indirectas.
Ninguno de los dos protagonistas ha confirmado nada, y la información que se filtra a menudo está sujeta a interpretación y exageración. La cautela es clave a la hora de analizar este tipo de rumores. En cuanto a los likes en Instagram, es cierto que podría ser un gesto puramente amistoso, pero también podría ser una señal de que hay algo más. Kerem y Ande son conscientes del revuelo que causan sus interacciones en redes sociales, por lo que si han decidido volver a interactuar públicamente, es probable que sea porque quieren enviar un mensaje, aunque sea sutil. Analicemos un poco más a fondo este tema de los likes. No se trata solo de que hayan empezado a dar me gusta a publicaciones genéricas. Los fans más avispados han notado que los likes se han concentrado en publicaciones específicas, fotos de proyectos benéficos en los que ambos han participado, mensajes de apoyo a causas importantes para ellos, e incluso fotos antiguas de la época en la que estaban juntos. Esto podría interpretarse como una forma de reconectar a través de recuerdos compartidos y valores comunes. Además, la sincronía de los likes es llamativa. A menudo ambos dan me gusta a la misma publicación con muy poca diferencia de tiempo, lo que sugiere que están prestando atención a las mismas cosas y que quizás estén incluso coordinando sus acciones. Este nivel de detalle alimenta aún más la esperanza de una reconciliación entre sus seguidores. Y llegamos a las fotografías en el mismo lugar. Aquí es donde la evidencia se vuelve más contundente. Si bien no hay fotos de ellos juntos, el hecho de que hayan coincidido en varios eventos y restaurantes en las últimas semanas sugiere que podría haber algo más que una simple coincidencia. Podría ser que estén intentando mantener su relación en secreto, evitando ser fotografiados juntos para no alimentar los rumores y las especulaciones. Profundizando en este punto, las coincidencias no se limitan a eventos públicos y restaurantes concurridos. Algunas fuentes afirman haberlos visto en lugares más discretos, como galerías de arte privadas o pequeños cafés en barrios alejados del centro de la ciudad. Estos lugares sugieren un esfuerzo consciente por mantener su intimidad y evitar la atención mediática. Además, las fotografías filtradas muestran a Kerem y Ande en estados de ánimo relajados y sonrientes, lo que podría indicar que se sienten cómodos y felices en compañía del otro. Sus expresiones faciales, analizadas al detalle por expertos en lenguaje corporal en las redes sociales, sugieren una conexión genuina y un afecto mutuo que va más allá de la simple amistad. Pero ¿cuáles podrían ser las razones por las que Kerem y Ande estarían intentando reconciliarse? En primer lugar, es innegable que entre ellos existe una fuerte atracción y una gran química. Su conexión era evidente tanto dentro como fuera de la pantalla, y es difícil borrar de un plumazo un sentimiento tan intenso. En segundo lugar, es posible que hayan aprendido de sus errores y que hayan madurado lo suficiente como para superar los obstáculos que les llevaron a separarse. Quizás ahora sean más conscientes de la importancia de cuidar su relación y de protegerla de las presiones externas. Exploremos un poco más las posibles razones detrás de esta reconciliación. La presión mediática fue sin duda un factor importante en su ruptura. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada gesto analizado y cada movimiento documentado, puede ser extremadamente agotador y puede poner a prueba incluso la relación más sólida. Quizás durante este tiempo separados, han aprendido a manejar mejor esta presión y han encontrado estrategias para proteger su intimidad. Además, es posible que la distancia les haya permitido reflexionar sobre lo que realmente valoran el uno del otro. A veces es necesario alejarse para darse cuenta de lo que se ha perdido y para apreciar las cualidades únicas que hacían que la relación fuera especial. La madurez emocional que han adquirido durante este tiempo podría haberles dado la perspectiva necesaria para superar sus diferencias y construir una relación más sólida y duradera. Además, no podemos olvidar el apoyo incondicional de sus fans. Durante todo este tiempo, los seguidores de Kerem y Ande han mantenido viva la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Han creado hashtags, han compartido mensajes de apoyo y han presionado a la pareja para que vuelvan a estar juntos. Este apoyo constante podría haber influido en su decisión superíndice 3N de darse una segunda oportunidad. El poder de los fans en esta historia no debe ser subestimado. La creación superíndice 3N de comunidades online dedicadas a apoyar su relación superíndice 3N ha sido un fenómeno superíndice 3 menos impresionante. Estos grupos de fans han organizado campañas más de cartas, han creado vídeos conmemorativos y han inundado las redes sociales con mensajes de amor y esperanza.
Su persistencia y devoción superíndice 3N han creado un ambiente de apoyo incondicional que podrá haber influido en la decisión superíndice 3N de Kerem y Ande de darse una segunda oportunidad. Además, la presión superíndice 3N positiva de los fans también copyright N podrá haber ayudado a contrarrestar la presión superíndice 3N negativa de los medios. Saber que hay miles de personas que los apoyan y que desean su felicidad podrá haberles dado la fuerza necesaria para superar los obstáculos y luchar por su amor. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta la posibilidad de que todo esto sea una simple ilusión superíndice 3N. Quizú ese Kerem y Ande solo sean buenos amigos y es tu copyright N intentando mantener una relación superíndice 3N cordial después copyright S de su ruptura. O quizú ese se trate de una estrategia publicitaria para generar interu copyright S en sus proyectos profesionales. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Es crucial mantener una perspectiva realista y considerar todas las posibilidades. El mundo del espectáculo es conocido por sus estrategias de marketing y sus intentos de manipular la opinión superíndice 3N pública. No será la primera vez que se utiliza una supuesta reconciliación superíndice 3N para generar publicidad y aumentar la popularidad de un proyecto. Sin embargo, en este caso, la evidencia parece apuntar a algo genuino. La conexión superíndice 3N entre Kerem y Ande es innegable, y los indicios de reconciliación superíndice 3N son demasiado numerosos y consistentes para ser simplemente una estrategia de marketing. Sin embargo, después copyright S de analizar todas las pruebas y los indicios, creo que hay motivos para ser optimistas. Los rumores de reconciliación superíndice 3N parecen ser algo que simples especulaciones. Hay demasiadas coincidencias y demasiadas más menos sales que apuntan a que Kerem y Ande N intentando volver a estar juntos. Pero al final, la última palabra la tienen ellos. Solo Kerem y Ande saben lo que realmente sucediendo entre ellos. Solo ellos pueden decidir si quieren darle una segunda oportunidad a su amor. Y nosotros, sus fans, solo podemos esperar y desearles lo mejor, sea cual sea su decisión superíndice 3N. Lo importante es que sean felices, juntos o separados. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la posible reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande. Hemos diseccionado cada pista, cada rumor y cada fotografía para intentar descifrar la verdad de esta historia de amor. Hemos analizado las fuentes, los testimonios y las pruebas que hemos recopilado para que ustedes puedan formar su propia opinión superíndice 3N. Recuerden que esto es solo una interpretación superíndice 3N de los hechos. La verdad real solo la conocen Kerem y Ande. Pero independientemente de lo que suceda, les deseamos lo mejor a ambos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Creen que Kerem y Ande N reconciliados? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. ¿Tienen alguna teoría que quieran compartir? Este es el momento. Antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos sobre sus celebridades turcas favoritas. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Chao, chao.